¿Qué tal, amigos? En esta ocasión voy a dedicar este video a lo que sucedió este sábado 5 de marzo del 2022 en el Estadio Corregidora de Querétaro, en la ciudad del mismo nombre, capital del estado también del mismo nombre. Yo creo que vale la pena reflexionar porque fue un acontecimiento, pues claro que histórico, y que me imagino que va a marcar un precedente, pero además yo lo voy a analizar desde el campo que realmente es el que nos compete en este canal, que es el de la trascendencia política, histórica, social que conlleva. Esta semana se abrió, pues la primera semana de marzo, pero que empezó el martes 1, pero que tuvimos un acontecimiento exactamente el domingo 27 de febrero, que yo creo que todos tienen presente, que fue este fusilamiento en la vía pública que se dio en este municipio, en este pueblo de San José de Gracia, en el estado de Michoacán. Marcó esta semana de violencia, de locura, como no se había visto no hacía muchísimo tiempo. Un fusilamiento a la vista de todos, yo creo que no se veía desde los tiempos de la Guerra Cristera. Obviamente esto fue otra situación totalmente distinta. Las autoridades han tratado de presentarlo como un enfrentamiento entre células de la delincuencia organizada, pero en este caso particular del mismo cártel, no de cárteles opuestos, sino son células del mismo cártel y del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero independientemente de si eran amigos o enemigos o aliados o exaliados, lo importante aquí es ver el grado obviamente de impunidad y de locura al que ha llegado ya esta lucha de poder de estas fuerzas del crimen que están arropadas, protegidas, yo no sé si hasta promovidas por el gobierno federal actual de López Obrador, y que él mismo, al decir, bueno, como no hay restos humanos, no se puede decir que haya habido una matanza. O sea, no importa que en los videos se vea, no importa que haya habido testigos, que estén los casquillos, que estén las marcas de las balas en la pared, pues simplemente no hay restos humanos, por lo tanto no se puede hablar de que hubo una matanza y que no hubo un fusilamiento. Y ha sido un discurso obsesivo del gobierno de tratar de negar lo que es evidente. Eso es la constante del gobierno, eso no nos debe de extrañar. Así lo ha manejado todo a lo largo de estos poquito más de 3 años desastrosos que lleva al frente. Pero lo que llama la atención es que esta tragedia que sucedió el día de ayer en el Estadio Corregidora de Querétaro entre los porros que defendían supuestamente al equipo de Querétaro, los Gallos Blancos, contra la barra del Atlas de aquí de Guadalajara. Lo que llama la atención es también exactamente la misma reacción que estamos viendo del gobernador de Querétaro, que es un panista, Mauricio Curi, y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano. Es decir, dos partidos que no son parte de la estructura de gobierno de Morena ni de López Obrador, y que tomaron la misma actitud cínica de negar lo evidente. Yo creo que todo el mundo tuvo la desgracia de ver estos videos donde se veían los cuerpos de la gente tirada, o yo no sé, me imagino que eran cadáveres, porque no los puedo llamar de otra manera, dado que estaban en un total estado de inmovilidad y no parecían tener signos vitales, estaban totalmente inertes, y los gobernadores de ambos estados junto con las autoridades municipales pues han tratado de negar lo que parece que es innegable, que hubo muchos muertos en ese enfrentamiento, donde faltó por supuesto que la autoridad, como ha faltado en otras muchas ocasiones aquí a nivel nacional en México. Y este es un tema que nos da para reflexionar en muchos sentidos. A mí realmente el fútbol mexicano pues es un tema que no tengo ninguna afinidad con él. La verdad, nunca veo partidos de fútbol mexicano, cuando menos, y cuando tenía oportunidad de ver los partidos que yo consideraba que era el mejor fútbol del mundo, el que considero que es el mejor fútbol del mundo es el de Europa, y hace ya algunos años que dejé de verlos, no porque no me gusten, simplemente porque es un tiempo, dos horas que le dedique a ver un partido de fútbol, que ahora ya me remuerde la conciencia porque lo puedo dedicar a leer, a estudiar, a investigar o a ver el mismo tiempo, pero un documental o algo que de verdad me vaya a servir para esta labor que estoy realizando. Así que dedicarle 2 horas a un partido de fútbol sinceramente ya me pesa, no porque no lo disfrute, simplemente porque me cuesta. Pero de fútbol mexicano jamás, yo nunca tengo, no sé, quizá 20 años o más que no veo un partido de fútbol, no sé ni quién gana ni quién pierde. Claro que supe que en el año pasado, por supuesto que ganó el Atlas, me dio gusto por la afición, porque tengo amigos que le van a este equipo, porque tenía desde el 51 que no ganaban, o sea, era un acontecimiento histórico, me dio gusto, quise ir a las calles a sentir ese ambiente simplemente porque era algo festivo y algo único. Incluso en tono de broma le dije a mi hijo, bueno, pues esto es algo que es como el cometa Halley, te va a tocar verlo una vez en la vida, entonces hay que aprovecharlo porque yo creo que esto no nos vuelve a tocar verlo. Bueno, eso fue en tono de broma, pero la realidad es que el fútbol
es un tema que no me interesa en lo más mínimo, porque para mí, y ha sido una convicción que tengo desde hace ya muchos años, el fútbol mexicano, bueno, la manera y la Federación Mexicana de Fútbol, que es quien maneja el fútbol en México, es para mí como el hermano menor de la política mexicana. Es un reflejo del sistema podrido político mexicano, y para mí hay tanta corrupción y tantos vicios en el fútbol mexicano como lo hay en la política. Y me parece que los pobres resultados que vemos en los dos, tanto en el fútbol mexicano como en la política, pues es porque tienen el mismo origen. Sabemos que es un botín muy codiciado también para los políticos. De hecho, el mismo Mikel Arreola, que ahora es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, fue el candidato que contendió contra Claudia Sheinbaum en el 2018 por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ya había sido el director del IMSS, y en esas instancias la relación política es muy estrecha con la del fútbol, porque es un botín muy codiciado, económicamente hablando. Precisamente por eso es que yo creo que el fútbol mexicano pues no ha podido despegar ni ha destacado realmente como se esperaría en un país cuya religión verdadera es el fútbol, y su segunda religión pues puede ser la católica. Desgraciadamente la gente tiene tal fanatismo y tal entrega al grado de lo absurdo al fútbol, es tal su pasión, aunque yo no le llamaría así, sino su irracional seguimiento a esta disciplina, que lo han convertido en su propia religión. Los domingos la gente puede o no ir a misa, pero no se puede perder su partido de fútbol. Pueden no tener ningún signo público en su vida diaria de que son católicos, pero pueden tener muchos signos en la semana de que son aficionados a algún equipo de fútbol. Lo que la gente desea pues es ir al estadio. Ojalá y así con ese deseo tuvieran para ir a misa o participar en alguna actividad religiosa. Aquí el asunto es que el fútbol siempre se ha utilizado, cuando menos aquí en México, pues como un gran distractor, como en Roma se utilizaba el circo romano. Es una forma en la que la gente se mantiene entretenida, se mantiene ocupada en temas que no son trascendentales para su propia vida, porque obviamente los equipos ni los futbolistas les importa en lo más mínimo, pues la gente que los ve, porque ellos no los conocen, no saben que existen. Ese es uno de los problemas. La gente dedica pues mucho de su tiempo, atención y energía y dinero a fomentar su gusto por el fútbol. El fútbol como deporte pues es algo pues muy bueno, muy interesante. Yo cuando era niño y adolescente pues me gustaba jugarlo, como yo creo que cualquier niño en todo el mundo, pero ya cuando fui padre de familia, a mis hijos les traté de fomentar otros deportes. Yo, por ejemplo, cuando llevaba a mis hijos al parque, a un parque que teníamos cerca de la casa, me llevaba una maleta deportiva y metía ahí las cosas que íbamos a utilizar para jugar. Llevaba una manopla o manoplas de béisbol con sus respectivas bolas de béisbol, un bat, llevaba un balón de fútbol americano, llevaba un balón de básquetbol, llevaba raquetas de bádminton, íbamos en bicicleta. Entonces llegábamos al parque y un rato jugábamos una cosa, otro rato otra, y obviamente éramos los únicos en el parque que no estábamos jugando fútbol, de todos los niños. Y muchos niños se nos acercaban para ver qué es lo que estábamos haciendo, porque nunca habían visto una raqueta de bádminton. Muchos de ellos ni siquiera habían visto una manopla, nunca habían visto un balón de fútbol americano. O sea, para ellos era algo novedoso, y nosotros los invitábamos a que jugaran con nosotros para que conocieran. Y les abríamos, pues, o tratábamos de abrirles como que un poquito la óptica de que había otras cosas más allá de una pelota que rodaba por el suelo. O sea, a mis hijos realmente nunca les llamó la atención el fútbol. Yo tuve la oportunidad de platicar un día con un alto directivo de la Federación Mexicana de Fútbol por coincidencia en un restaurante, el que yo estaba cenando con un amigo en la Ciudad de México. Se sentó en nuestra mesa este señor de apellido Tena, hermano de Alfredo Tena. Alfredo Tena era el capitán del América cuando yo era niño, y este es su hermano. Creo que fue director técnico de la selección nacional, no recuerdo su nombre. Ustedes que vean este video seguramente van a saber de quién me refiero. Y él iba acompañado de otra persona. También era una cena, me imagino, de negocios, y era un directivo de la Federación Mexicana de Fútbol. No tengo idea quién era. Y en lo que mi amigo platicaba con Tena, yo pues me quedé platicando con su acompañante, y me preguntó que si tenía hijos y a qué equipo le iba, y él se sorprendió mucho cuando le dije, no, pues yo no le voy a ningún equipo. Y pues era como, no sé, fue una respuesta que él no se esperaba, porque se sorprendió muchísimo. ¿Cómo? Pero es que tienes que ir no, le dije, pues no tengo por qué ir a ningún equipo, no me interesa quién gana o quién pierde. Claro que cuando juega algún equipo de Guadalajara contra algún equipo de otra ciudad, pues bueno, por solidaridad con los amigos que tengo que les gusta ese equipo y que le van a ese equipo, pues claro, me gusta que gane el equipo local por el aprecio que le tengo a la ciudad, pero más allá de eso no. Si aquí juega Atlas contra Guadalajara, pues sinceramente me da igual quién gana o quién pierda. Y más se sorprendió esta persona cuando le dije, ¿sabes qué? Para que tengas una idea que tampoco me interesa el fútbol, te voy a dar 2 datos. Cuando yo veo el fútbol, realmente es cada 4 años en el Mundial, pues porque es un acontecimiento histórico, no es el mejor fútbol del mundo, yo creo que todo el mundo lo sabe, porque son
un grupo de estrellas que se juntan en un equipo que nunca han jugado juntos y son pues un conjunto de virtuosos. Es como si uno juntara muchos concertistas que son individuales o que tocan en orquestas y los juntas en una orquesta, aunque son los mejores de su orquesta, no necesariamente van a formar la mejor orquesta porque no están acostumbrados a tocar juntos. Y en las selecciones de fútbol pues pasa lo mismo. Son virtuosos que no están acostumbrados a jugar juntos, no se conocen muchos de ellos y pues no necesariamente es el mejor fútbol, pero es lo más llamativo. Bueno, pero a lo que iba es que yo le dije, hay muchas veces que hay partidos de fútbol de la selección mexicana que ni siquiera he visto. Cuando puedo y coincido, pues qué bueno, los veo, pero si no, no me pasa nada si no los veo. Pero lo que le llamó la atención, aparte de este dato a él, fue que le dije, bueno, tengo muchos años viviendo aquí en Guadalajara, más de 25. Le dije, jamás he ido al Estadio Jalisco, no lo conozco, nunca he entrado al Estadio Jalisco, ni al 3 de marzo, que es el de los Tecos, ni al OmniLife, que es el de las Chivas. Nunca he ido a ninguno de los 3 estadios de esta ciudad, no los conozco, nunca he visto un partido de fútbol aquí. En la Ciudad de México creo que he visto un partido de fútbol, que yo recuerde, uno solo. Cuando yo tendría unos 8 o 9 años fui a conocer el Estadio Azteca y me tocó ver un partido que era el Atlético Potosino, me parece, contra el América. Y me tocó una vez ir a ver a la selección, creo que en el Estadio Azul, en el del Cruz Azul, y son las únicas 2 veces que yo he visto fútbol en vivo, y aquí en Guadalajara pues nunca. Dije, pero he llevado a mis hijos a la ópera, los he llevado al teatro. Dije, bueno, creo que vale más la pena llevarlos a la ópera y al teatro que llevarlos al fútbol. Y él me decía, pero es que el fútbol es algo que todos los niños tienen que tener. Le dije, no, pues si todos los niños tuvieran acceso al teatro, ya no digamos a la ópera. Que le dije, yo los llevo a conciertos de música clásica, a la ópera, los he llevado a obras de teatro infantiles y a obras de teatro clásico, pues para que conozcan, ellos van encantados. Pero al fútbol nunca los he llevado. Y él me decía, ¿cómo es posible si eso es algo que tendría que ser fundamental en la formación de cualquier niño? Le dije, no, pues más bien lo fundamental sería la cultura, y eso sí que le hace falta a nuestro país. Pero en fin, eso fue una anécdota. Lo que voy es que para mí el manejo que se ha hecho de esta situación terrible del día de ayer es que refleja también, o sea, lo que vimos primero entre la supuesta afición, pues muestra el grado de descomposición que hemos llegado como sociedad. Y yo creo que está conectado, aunque no sean los mismos actores, por supuesto, ni los mismos motivos ni nada, pero con lo que sucedió el domingo 27 de febrero, este fusilamiento en la vía pública que se dio en este municipio, en este pueblo de San José de Gracia, en el estado de Michoacán. Y ahora se repite, y las redes sociales estuvieron informando ayer mismo que mínimo había entre 15 y 20 fallecidos. En los videos muestran que parecía que había gente de verdad fallecida ahí, tirada en los pasillos. Y el hecho de que tanto la del 27, la masacre del 27 de febrero, como la de ayer hayan sido negadas por los respectivos gobiernos, los gobiernos estatales imitando el método de López Obrador de negar la realidad a pesar de las evidencias, creo que muestra el grado de descomposición al que hemos llegado. Eso en cuanto a la autoridad. Ahora, en la parte de la sociedad, pues resulta que estas barras, que supuestamente son estos grupos de animación que le ponen ambiente a los partidos, es un invento que se trajo de Sudamérica, que allá es algo muy común y que ha provocado muchos problemas sociales, que a su vez parece que son como una copia, no sé cuál surgió primero, de los famosos hooligans de Inglaterra, que estuvieron muy en boga en los 70s y 80s, hasta que allá también los pusieron en orden, porque todavía en el Mundial del 90, yo me acuerdo, en el de Italia 90, todavía hicieron de las suyas. Creo que ahí fue donde empezaron ya a ponerlos en cintura, porque era muy desagradable todo lo que hacían en cuanto a violencia y delincuencia. Las barras en Sudamérica pues siguieron, son como pandillas urbanas que actúan y agreden a los contrincantes simplemente pues por diversión. Y ese modelo se importó a México, me parece que ya este siglo, en el siglo XXI, y de por sí aquí que hay tanto problema social, esto vino a ser un detonante para que muchos de los desadaptados sociales que abundan en México, mezclados con alcohol y drogas, que también es otro problema tremendo que tenemos, se conviertan en esto que vimos ayer, en estos animales fuera de control, irracionales y haciendo actos que a mí me parece, no sé si ustedes estén de acuerdo, de verdadero satanismo. O sea, de verdad parecían hordas demoníacas poseídas por el demonio atacando a personas, muchas de ellas indefensas, atacando a familias incluso. O sea, el grado de sadismo que vimos el día de ayer, yo creo que nos deja a todos muy alarmados de ver el grado de descomposición al que ha llegado la sociedad en México. Yo creo que esto es algo que debemos de tener muy en cuenta. Yo en muchos videos he hablado precisamente de la necesidad de retomar la parte espiritual. Lo acabo de hablar la semana pasada con Luis Medina de Reconquista Network, en una entrevista que tuve con él,
que él está en Texas, y hablamos sobre cuál era la solución a los problemas de México y el mundo, y yo le dije que era el regreso a la vida espiritual, porque en México habíamos llegado a un punto ya de oscurantismo espiritual donde la gente confunde la espiritualidad con el espiritismo y se mete en prácticas como la adivinación, la brujería, el chamanismo, lectura de cartas y tarot, la santería, etcétera, pensando que esa es una vía espiritual válida para alcanzar ciertos objetivos o metas. Y eso lo único que ha hecho es meternos en un tobogán de maldad y de putrefacción espiritual que ayer se reflejó claramente. Yo creo que esto es algo que no podemos dejar pasar como sociedad, y pues además de orar por las víctimas, yo no sé qué sanciones vaya a haber porque estamos hablando de un negocio muy grande. Yo no sé cuántos intereses haya de por medio que puedan detener. Ahorita la opinión pública está volcada en ello. Yo he visto comentarios de todo tipo, incluso comentarios que, yendo quizá no sé qué tan lejos en la especulación, yo lo repito, no es que yo piense eso, pero lo comento porque es una de las hipótesis, es que fue un atentado planeado desde el gobierno federal con estas tribus urbanas que también se utilizan exactamente para los mítines políticos y para reventar eventos políticos de contrincantes, y que se van a utilizar probablemente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el cual ya sabemos que en todo el país se va a desatar las hordas de feministas que son exactamente igual de salvajes e irracionales como lo que vimos el día de ayer. Yo no veo ninguna diferencia entre esas locas que ya han agredido a policías y han hecho desmanes en las calles de muchas ciudades de México con los animales que vimos el día de ayer. Yo no les veo ninguna diferencia. Yo creo que está en el mismo grado de decadencia en todos los sentidos. Una de las hipótesis que había es que el gobierno federal los había desatado precisamente para golpear a dos estados opositores, que era Jalisco y Querétaro, gobernados por gobernadores que han sido un poco hostiles a López Obrador. Y digo un poco porque realmente Enrique Alfaro es una copia al carbón de López Obrador. Así que ténganlo mucho en cuenta para cuando él se quiera lanzar para la presidencia en el 2024, jamás vayan a tomarlo como una verdadera opción. Y yo creo que aquí lo que vimos es este proceso de caída en el que el gobierno probablemente metió la mano para mantener este tema vigente a lo largo de esta próxima semana y tratar de disminuir un poco tanto los escándalos en los que está sumergido, como este escándalo que ahora le surgió el viernes, un día antes curiosamente, del fiscal Gers Manero, con una llamada que se filtró donde él estaba hablando con uno de sus subalternos quejándose de una resolución de la Suprema Corte que aparentemente dejaría en libertad a su ex cuñada, que él ha mantenido ilegalmente en prisión, y esto le está causando que ya haya diputados y senadores de la oposición que estén pidiendo su remoción del cargo. Bueno, pues estos escándalos que ahorita se le han acumulado a López Obrador tienen un excelente escape con esto que sucedió ayer, y no porque no sea importante, por supuesto que lo es, porque muestra otro grado de degradación social. Ojalá de verdad que el gobierno federal no haya tenido nada que ver, porque sería todavía peor y lo hundiría más en este pantano de sangre y muerte que él mismo ha creado a partir del 2018, de diciembre del 2018. Así que, bueno, pues yo simplemente quería comentarles esto. De verdad estamos preocupados por hacia dónde está yendo nuestra sociedad, con actos que nunca nos hubiéramos imaginado, de barbarie, que seguramente no se van a ver ni siquiera en la guerra ahora en Rusia y Ucrania, y aquí lo estamos viendo. Hay que pedirle mucho a Dios para que esto no se repita y que podamos como sociedad salir de este infierno en el que nos ha metido López Obrador, y que podamos recomponernos como sociedad, porque de lo contrario vamos hacia la aniquilación completa. Dios no lo permita. Les agradezco como siempre el tiempo dedicado a ver nuestro contenido. Si lo consideran adecuado, les pido que lo compartan, y que si no lo están, se suscriban a nuestro canal y que estén al pendiente activando las notificaciones para cuando estemos subiendo un nuevo video. Los espero en la próxima y muchas gracias.